se le había dado a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual he residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Dios, te rogamos que mientras estamos estudiando tu palabra, Señor, leyendo, aprendiendo, nuestras mentes sean transformadas, nuestros corazones sean renovados, Señor, y que podamos agradarte, Señor, podamos andar en pos de ti, Señor, y podamos vivir conforme a lo que tu palabra nos llama a vivir, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Tengo una pregunta para ustedes. Una pregunta. No. Tal vez lo has pensado en algún momento. Yo creo que es una pregunta normal. ¿Hasta qué punto nos ayuda Dios? O puesto de otra forma, ¿existe algún momento en el que Dios diga: bueno, es que esto fue, o esto son las consecuencias de tus propias decisiones, por lo tanto, te toca enfrentarlo a ti solo, y pues yo te veo del otro lado, ¿no? Nuestra respuesta a esa pregunta depende en gran manera de la imagen que tenemos de Dios. Entonces, si te pidiera que te imaginaras a Dios, no físicamente, o sea, no que me digas si tiene ojos azules o verdes, sino que te imaginaras a Dios en su persona, en su carácter, ¿cómo describirías a Dios? Imagínalo en tu mente. Imagina a Dios en los cielos, imagínalo sentado en su trono. Y responde, no sé, velo pintando en tu mente. ¿Cuál es la expresión en el rostro de Dios? ¿Cómo está sentado? Porque incluso la forma en que nos sentamos dice algo de nosotros. ¿Cómo está sentado Dios en su trono? ¿Qué hace Dios con sus manos? ¿Las tiene así a los lados del trono? ¿Las tiene cruzadas? ¿Está viéndote mientras se hace así en la barba? Si es que te lo imaginas con barba, no sé. ¿Qué emociones y qué disposición transmite la postura de Dios en tu mente? Porque sabemos que Dios no tiene un cuerpo, pero en nuestra imaginación generalmente le asignamos una expresión facial y le asignamos eso porque es la forma que como seres humanos tendemos a tratar de entender lo que una persona está sintiendo, y Dios es sin duda una persona. Alguna vez, cuando era joven, ya no recuerdo cuántos años tenía, pero me acuerdo que empecé a leer la Biblia. Esto fue algo así como por iniciativa propia, y llegué a la historia de Saúl, cuando Saúl
es enviado contra los amalecitas y no hace lo que Dios le dijo que debería de hacer. Y entonces Dios, mientras Saúl está ya volviéndose loco, Dios habla con Samuel y le dice, me pesa mucho haber puesto a Saúl por rey. Y entonces lo que voy a hacer es quitarlo, lo voy a desechar. Entonces yo recuerdo que llegué a esta historia y lo que yo sentí fue mucho miedo. Tuve mucho temor. Tal vez no se acuerde, porque me daba muchísimo miedo equivocarme y que Dios me fuera a desechar. Tomar una mala decisión y que Dios dijera, ay, cómo me pesa haber salvado a Aarón, mejor ya lo voy a desalvar. Sí. Y me pesaba demasiado. ¿Por qué? Porque en mi mente Dios era un señor allá en el cielo que estaba todo el tiempo enojado y que solo estaba esperando que yo me equivocara para fulminarme. Esa era la imagen que había en mi mente. Y no necesariamente yo lo veía así, ni se le dije a nadie. Pero esa era la imagen que había en mi mente. ¿Sí? Ya después, unos años más tarde, recuerdo que hubo un momento en mi vida en donde tomé muchas malas decisiones financieras. Y de repente, un trabajo que tenía se acabó. Se desvaneció. Y entonces yo me sentí así totalmente ahogado en deudas, ahogado en problemas y sin ninguna forma de salir. Y fue un tiempo también, Chuchu, no necesitan acordar. Ya estaba casado, ya estaba Aria. Y me acuerdo que estaba en la cama, pasaron varias semanas de esta situación y todas las noches yo me acostaba a dormir, que ni siquiera dormía bien. Y yo pensaba, yo sé que Dios es bueno, yo entiendo que Él es bueno, pero Dios no me dijo, gástate todo ese dinero en todas esas cosas que no necesitas. O sea, eso yo lo decidí. Yo lo hice. Y entonces Dios no tiene ninguna obligación de proveer un trabajo milagrosamente ahora, o de sacar dinero de no sé dónde, o de salvarme, o de darme, o de ayudarme siquiera. O sea, yo puedo pedirle ayuda, pero Dios no tiene que ayudarme. ¿Por qué? Porque yo decidí hundirme aquí. O sea, el Evangelio claramente me llama a administrar mis finanzas de otra forma, pero yo decidí en mi pecado hundirme hasta este punto en el que estoy. Y entonces todas las noches me acostaba pensando esto. Dios ya no era un tipo no era una persona, un señor que estaba ahí en el cielo enojado todo el tiempo. Más bien ahora era como un tipo de padre indiferente. Ya había yo entendido que Dios era bueno, pero cuando me equivoco, pues tú dale, ¿verdad? O sea, tú solito te metiste ahí, tú solito salte de ahí. Si yo aquí estoy y te espero pues allá del otro lado del lodo. Esa era mi imagen de Dios, ¿sí? Y esto es algo que he escuchado decir muchas veces, porque muchas veces lo expresamos así en cosas a lo largo de nuestra vida. Tomamos malas decisiones y lo decimos, no, es que esta es mi cruz. Es decir, yo tomé esta mala decisión y ahora tengo que cargar con ella toda la vida. Toda la vida tengo que estar ahí sufriendo el embate de mi mala decisión y Dios no va a hacer nada al respecto porque fue mi mala decisión. Entonces mi pregunta para ti y para nosotros es, ¿hasta qué punto se extiende la ayuda de Dios en nuestras vidas? ¿Hasta qué punto se extiende la ayuda de Dios en nuestras vidas? Y para responder esta pregunta me gustaría que observáramos 3 cosas en el pasaje. Vamos a observar primero el socorro que Dios nos ofrece. Segundo, el fundamento para ese socorro que Dios nos ofrece. Y tercero, el Dios que nos socorre. Entonces, primero vamos a observar el socorro que Dios nos ofrece. Segundo, el fundamento para ese socorro. Y tercero, el Dios que nos socorre. Entonces, esta escena comienza con una buena noticia. Por fin nació Isaac. Lo hemos estado esperando desde el Génesis 12. Hemos estado esperando que la promesa de Dios a Abraham de darle una descendencia se cumpla. Y por fin, después de aproximadamente 25 años, Isaac ha nacido. Los primeros versículos enfatizan 2 cosas. Si te fijas, hace una repetición muy constante de tal como Dios había dicho, en el tiempo que Dios había dicho, como Dios había dicho. Y luego hace un énfasis en y Sara, Sara, Abraham, Sara, Sara, Abraham, Abraham, Sara, Sara. Y esas palabras se repiten a lo largo de los primeros versículos porque está enfatizando 2 cosas. Número 1, la fidelidad de Dios a su promesa. Dios había dicho que iba a dar un hijo en tal fecha y que iba a ser a través de Sara. Y cuando llegamos a este capítulo, eso es justo lo que está sucediendo. Dios cumplió su palabra en el momento que Él dijo a través de los medios que Él había dicho. E inmediatamente después,
vemos que Abraham hace lo que Dios había ordenado. A los 8 días de nacido, Abraham va ahí, circuncida a Isaac. Y entonces los primeros versículos enfatizan la fidelidad de Dios a su promesa y la obediencia pronta de Abraham. La risa de incrédula de Sara que vimos en Génesis 18 ahora es una risa de asombro. Decía, en la mañana platicaba con Francis y me decía, es que no entiendo por qué se ríe. Le digo, pues es que imagínate llegar y ver a una señora de 90 y tantos años amamantando un bebé que ella misma acaba de dar a luz. O sea, lo único que tú y yo diríamos sería, wow, o sea, esto es así como que está totalmente fuera de lo normal. Es una risa de asombro, ¿sí? Pero el versículo 9 nos dice que Ismael, que tendría aproximadamente 16 años para este momento, se burlaba de Isaac. Y a lo largo de este segmento de Génesis, desde Génesis 17 hasta aquí, la palabra risa aparece muchas veces y aparece interconectada y tiene que ver siempre con una mezcla entre risa de asombro, risa de incredulidad y en este punto, risa de maldad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra que se usa aquí para burlarse no se refiere simplemente a que le estaba haciendo bullying. Está orejón, Isaac. Sino más bien se muestra como un escarnecedor. Tal como el Salmo 1, ¿recuerdas? Bienaventurado el que no se sentó de la silla del escarnecedor. Y entonces el escarnecedor en el Salmo 1 está englobado entre todas estas personas en las que uno no quiere tener absolutamente nada que ver. Y esa es la misma palabra que está aquí describiendo a Ismael. Ismael se está comportando como un escarnecedor. No es solo que esté haciendo bullying o esté haciendo una burla o le estaba echando carrilla, sino que literalmente, tal como lo dice Pablo en Gálatas 4, Ismael estaba persiguiendo a Isaac. Tenía malas intenciones hacia Isaac. Más o menos para esta edad en la vida de Ismael, era el punto en el que él pudiera haber reclamado su herencia. Pero ahora que Isaac estaba ahí, tenía ahora competencia. Y entonces la intención de Ismael aquí es mala, no es un juego de hermanos, no es algo inocente, es algo malo. Entonces lo que era una celebración llena de gozo se torna en angustia para Abraham. Sara viene y le pide que eche a la esclava fuera de la casa. Y todo esto está pasando en parte por las malas decisiones de Abraham. Todo esto que Abraham está viviendo hasta aquí, en parte, es la siega de lo que él mismo sembró, es la cosecha de lo que él mismo sembró. Él tomó malas decisiones y estas son las consecuencias de sus malas decisiones que lo han venido persiguiendo hasta ahora. Pero sin embargo, Dios se compadece de Abraham, porque Dios viene e instruye a Abraham de lo que debe de hacer. Y no sé si te fijaste, me gustó leerlo porque creo que son historias a las que estamos acostumbrados. Nos familiarizamos muy pronto con la Biblia y al familiarizarnos y darlo por, ya me la sé, la leo rápido, perdemos mucho de lo que está ahí. No sé si notaste que el texto, primero, explícitamente nos dice que esto angustió en gran manera a Abraham. Esto angustió en gran manera a Abraham. Pero segundo, si tú te fijas en el versículo 14, hay un dato muy interesante. Fíjate en el versículo 14, dice, se levantó pues Abraham muy de mañana. Esto es después de que Dios le dice qué hacer. Dios le dice, déjalos ir tal como te dijo Sara. Y entonces en el versículo 14 leemos, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. ¿Qué fue lo último que Abraham le dio a Agar? El muchacho. El muchacho fue lo último que Abraham le dio a Agar. ¿Sí? Y la idea aquí es que seguramente mientras Abraham estaba haciendo todo esto, tenía a Ismael agarrado de la mano. Ismael ya era un muchacho de 16 años, no lo traía aquí cargado, ¿verdad? Pero lo tenía agarrado. ¿Por qué? Porque era su hijo. Y entonces Abraham sostiene la mano de su hijo hasta el último momento posible. Así como este es ya me tengo que despedir y hasta ese momento, entonces lo suelto. No sé tú cómo te sentirías, pero yo creo que yo no podría decir, ni teniendo 16 años, que ya es un muchacho, pues vete, aquí tienes agua y pan y pues ahí nos vemos, ¿verdad? No sería algo sencillo.
Si no es sencillo cuando se casan los hijos, menos enviarlo a Dios. ¿Sí? No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Abraham está confiado en lo que Dios ha dicho, pero en realidad no tiene idea de cómo va a suceder y no tiene forma de verlo. Él simplemente tiene que hacerlo. Y entonces la forma en que Dios trata con Abraham aquí nos enseña dos cosas importantes sobre el socorro que Dios nos ofrece. La primera es que no estamos solos, ni siquiera cuando enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado. No estamos solos ni siquiera cuando enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado. Aun cuando Abraham está cosechando aquello que él mismo sembró, Dios viene y no solo le da instrucciones, sino que lo consuela. Dios viene y le dice: Abraham, no te preocupes, yo voy a cuidar del muchacho. Yo voy a tener cuidado de él. Y entonces la pregunta para Abraham es una muy básica en este momento. ¿Quién puede cuidar mejor de Ismael? ¿Dios o él mismo? Y la respuesta obvia es Dios. Aún en medio de las consecuencias de su pecado, Abraham no está solo. Después de que David peca con Betsabé y hace todo este desastre que vemos, mata al esposo, implica a otras personas debajo de su cargo y hace un montón de cosas que ninguno de nosotros quisiéramos hacer nunca jamás, escribe algunos salmos. Y el salmo más conocido es el Salmo 51. En los versículos 3 y 4, el Salmo 51 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces en este salmo vemos una actitud de David que es una actitud de arrepentimiento, de humillación total. David sabe y reconoce lo que ha hecho mal y está pidiendo perdón. Pero el Salmo 51 no es el único que David escribe en esta situación. Otro salmo que David escribe justo cuando esto está pasando es el Salmo 3. Y me gustaría leerte los versículos 3 al 5. El versículo 3 dice: pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. David acaba de hacer algo terrible, espantoso, feo con F mayúscula, así feo. Está viviendo las consecuencias de sus acciones. Está viviendo las consecuencias de su propio pecado. Y sin embargo, David viene y dice: Señor, tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo. Yo sé que cuando te clamo tú me respondes. Yo sé que puedo dormir y puedo descansar y puedo despertarme el día siguiente. Bien, ¿por qué? Porque tú me sostienes. ¿Qué está diciendo David en estos salmos? David está diciendo que en medio de las consecuencias mismas de su pecado, Dios no lo ha abandonado. Aún en las consecuencias mismas de nuestras propias decisiones, de nuestros propios malos actos, Dios no nos abandona. Dios sigue sosteniéndonos, Dios sigue respondiéndonos, Dios sigue siendo nuestro Dios. Dios sigue ayudándonos aún frente a las consecuencias de nuestro propio pecado. En segundo lugar, y esto es algo también importante, debemos de notar que lo que Dios le pide a Abraham no es algo fácil para Abraham. Es decir, Dios está caminando con Abraham en medio de las consecuencias del pecado, pero las consecuencias siguen. Dios está caminando en medio de las consecuencias con Abraham, pero el dolor sigue. Abraham debe hacer lo que debe de hacer, aun cuando duela. La buena noticia es que no debe de hacerlo solo. Muchas de las consecuencias de nuestras malas decisiones se quedarán con nosotros por mucho tiempo. Tal vez algunas se quedarán para toda la vida, pero Dios ha hecho provisión y nos ha llamado a vivir sabiamente en medio de esas consecuencias. Es decir, Dios nos ha llamado a confiar en Él y a obedecerle en medio de las consecuencias, aun cuando no lo sintamos. Puesto en otras palabras, cuando estoy hundido en medio de las consecuencias de mi pecado, un pecado por el cual ya me he arrepentido y he pedido perdón, ¿qué debo de hacer? Caminar conforme al Evangelio. Eso es lo que debes de hacer.
Debes de caminar conforme a lo que Dios dicta que debes de caminar. Y si ese camino es un camino doloroso porque te va a llamar a hacer cosas que no quieres hacer, no importa. Ese es el camino correcto. Ese es el camino por el cual tú y yo debemos de andar. En medio de las consecuencias de nuestro pecado y en toda nuestra vida, Dios nos ha llamado a confiar en Él y a obedecerle. Y entonces aquí es importante sostener estas dos cosas al mismo tiempo. No vaya a ser que en nuestra mente se forme una idea errónea. Ciertamente Dios camina con nosotros aún en las consecuencias de nuestro pecado. Es decir, Dios no solo nos ayuda cuando nos hemos portado bien y nos hemos ganado su ayuda, porque en noticias nadie gana la ayuda de Dios. De manera que Dios nos deba un favor porque me porté tan bien que ahora me debe un favor. Nadie lo hace. Dios nos ayuda y nos auxilia aún en medio de todo lo malo que hacemos. Pero nuestras malas acciones tienen consecuencias. Nuestras malas acciones tienen consecuencias. De hecho, es bastante interesante notar que Ismael es quien está persiguiendo a Isaac. El texto no nos dice absolutamente nada de Agar, ni de cómo Ismael fue criado hasta este punto. No se nos dice absolutamente nada. Pero lo que sí podemos ver es que las acciones de Ismael tienen consecuencias para Agar, que es justamente lo que hablábamos la semana pasada. Nuestro pecado siempre tiene consecuencias que se extienden más allá de nosotros. Pero específicamente aquí podemos ver algo que es 100% cierto. Como hijos, nuestro pecado siempre tiene consecuencias para nuestros padres. Nuestro pecado siempre tiene consecuencias para nuestros padres. Y finalmente, en muchas de las ocasiones, ellos son los que van a tener que cargar con todo el peso de esa consecuencia. Por lo tanto, como hijos, deberíamos de cuidar cómo nos comportamos. Deberíamos de cuidar aquello que hacemos. Muchas veces nos hace fácil y dicen, está chavo, se le hizo fácil. No, la juventud, la chavez, no es una excusa para, me voy a volver loco. Tienes una responsabilidad también hacia aquellos que están a tu alrededor. Tienes una responsabilidad hacia tus padres. Y debes de pensar en que tu pecado nunca es solo tu pecado. Se extiende más allá de ti mismo. Ahora, en segundo lugar, dijimos que íbamos a hablar acerca del fundamento. Si hablamos del socorro que Dios nos ofrece, decimos, el socorro que Dios nos ofrece va más allá de cuando nos portamos bien. El socorro que Dios nos ofrece abarca absolutamente toda nuestra existencia, incluso las malas decisiones que tomamos. Yo te decía ahorita al principio, mientras yo estaba ahí dormido en la cama, pensaba, pues Dios no me tiene que ayudar. Si no tiene que ayudarme, y no me sentía ni siquiera con el derecho de pedirle ayuda a Dios. Ciertamente le pedí ayuda a Dios, porque ¿a quién más les pides ayuda? Pero yo decía, le voy a pedir ayuda, pero no estoy esperando que me ayude, no tiene que ayudarme. ¿Qué crees? Dios me ayuda. Dios siempre nos auxilia, aun cuando no lo merecemos, porque de hecho nunca lo merecemos. En segundo lugar, dijimos que íbamos a hablar acerca del fundamento. Una vez que Agar y Ismael son despedidos, parten de Gerar hacia el desierto de Beerseba. Pero antes de que logren llegar a alguna otra ciudad, el agua se termina. Y entonces Agar lo que hace es, se va a morir mi hijo, lo coloca en una sombra y luego camina a tiro de arco, que es una distancia bastante considerable. Y la finalidad de Agar era simplemente no verlo cuando muriera. La finalidad de Agar era, se va a morir y yo no quiero ver cuando se muera. Y entonces me voy a alejar lo más que pueda para ya los dos aquí terminar. Y Agar comienza a llorar. Pero justo en ese momento el ángel del Señor habla a Agar y trae consuelo nuevamente. Y algo que es bastante asombroso es que si te fijas, dice que Dios abre los ojos de Agar para que vea un pozo. Es decir, Dios no aparece un pozo, Dios no crea un pozo, Dios no mueve a Agar teletransportándola a donde había un pozo, sino que ya había un pozo ahí. Simplemente Agar no lo había visto. Y esa es una imagen muy clara de nuestra ceguera. Sin la intervención divina estamos ciegos y encaminados a morir eternamente. Entonces el ángel viene y Dios escucha el clamor del muchacho y de Agar, y Dios tiene una promesa pendiente. Y Dios había prometido hacer a Ismael una gran nación. Dios no había abandonado a Ismael a su suerte. Y la única razón que encontramos en el texto para que Dios venga e intervenga está en el versículo 13.
Dios le dice, haré del muchacho una gran nación por ser tu descendiente. Y él está hablando a Abraham. Por ser tu descendiente, voy a hacer de él una gran nación. Ismael no se salva porque sea un tipazo. Ismael no se salva porque justo en ese momento se acordó que su papá adoraba a un Dios que era el Dios de todas las cosas y entonces dijo, estoy a punto de morirme y lo que tengo que hacer es adorar a Dios y clamar a Él. De hecho, si te fijas, no se nos dice en ningún momento ni que Ismael ni que Agar clamen a Dios. Agar llora, pero no llora clamando a Dios, simplemente llora porque ya se va a morir. Eso es lo que ella piensa. Ninguno de los dos clama a Dios directamente. Y sin embargo, Dios viene e interviene. ¿Por qué? Por el pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios le había dicho, voy a hacer una gran nación de ti. Y de Ismael también voy a hacer una gran nación. Y este es justamente el fundamento de nuestro consuelo. Esta es la seguridad que tenemos delante de Dios. Que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. En Hebreos 6, 17 y 19, el autor de Hebreos está justamente recordando esto que pasa con Abraham. Y dice el versículo 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Aquí está haciendo referencia a Génesis 17. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Nuestra esperanza, según el argumento del autor de Hebreos, no es que tú y yo seamos muy buenos, no es que tú y yo lo merezcamos, no es que tú y yo... La esperanza es que Dios ha hecho una promesa y un juramento. Y lo ha hecho por Él mismo. Él ha dicho, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Esa es nuestra esperanza, que Dios ha prometido que Él va a hacer esto. Y la promesa y el juramento de Dios es inmutable, es decir, no cambia. No cambia. Y entonces tú y yo no somos auxiliados porque lo merezcamos. Somos auxiliados porque en Cristo Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro escudo. Por eso somos auxiliados. Porque en Cristo Dios es nuestro Dios. Y eso significa que nosotros somos su pueblo. Y que lo vamos a hacer para toda la eternidad. El fundamento, nuestra seguridad de que cuando tú y yo estemos hundidos en lo más profundo, podemos clamar a Dios y Dios nos va a escuchar, es su pacto, su promesa. Y esa es una idea que es recurrente en el libro de los Salmos. Nuestras Biblias generalmente traducen esa palabra como misericordia. Generalmente cuando tú leas la palabra misericordia en Salmos, la idea del salmista no es simplemente que Dios es una persona pues muy misericordiosa, que se duele así. No. Siempre está conectada. Esa palabra que nuestra Biblia traduce como misericordia siempre está conectada con el pacto de Dios. La palabra original es gesed o kesed. Y siempre está conectada con el pacto de Dios. Entonces, cuando el salmista dice, tu misericordia es mejor que la vida, no está hablando de, simplemente me estoy refiriendo a que tú eres muy bueno y te acuerdas de mí. No. Habitar en tu pacto, ser parte de tu pueblo. Eso es mejor que cualquier otra cosa que yo pudiera desear sobre la faz de la tierra. Sí. Respóndenos conforme a tu misericordia. No es, tenme lástima. No. Es que tú has hecho un pacto. Tú has dicho que tú vas a ser nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Y entonces eso significa que yo puedo venir y puedo clamar y tú vas a responder. No porque yo lo merezca, no porque yo sea bueno. No. Porque tú has prometido hacerlo. Y en Cristo esas promesas son nuestras. Y entonces, sin importar lo mal que podamos estar, sin importar la situación en la que estemos, sin importar qué tan garrafal sea el error que puedas cometer, Dios nunca va a decir, no, pues, tú te metiste ahí, va, pues ni modo. Ni siquiera cuando las consecuencias de nuestros pecados pueden seguir con nosotros toda nuestra vida. Un ejemplo muy claro sería así, y lo hemos visto y por eso lo utilizo. Cuando dos personas, un converso y un inconverso, se unen en matrimonio, generalmente suele ser difícil. Y en muchas ocasiones el inconverso no viene a Cristo en todo lo que el matrimonio dura.
¿Significa eso que Dios está diciendo, pues tú lo elegiste, ni modo, ahora te va a tocar quedarte con el inconverso y sufrir toda tu vida? ¿Eso es lo que Dios estará diciendo desde el cielo? No. Tomaste una decisión. Vas a vivir con las consecuencias de esa decisión. Pero yo estoy caminando contigo en medio de esas consecuencias. No estás solo en lo que tienes que hacer de ahí en adelante. No estás solo en lo que viene. Y esto no debería de ser visto como el castigo de tu pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya llevó el castigo de nuestros pecados en la cruz. Dios no va a castigar aquello que Cristo ya pagó. Tienes que vivir ahí porque eso fue lo que decidiste, pero no lo tienes que hacer solo. Y eso nos lleva a la parte más importante. Porque si te fijas, todo esto está fundamentado sí en la promesa de Dios, pero más que eso, en el carácter de Dios mismo. El capítulo me pareció que es como una montaña rusa de emociones en donde al final es como... O sea, porque al principio nació Isaac, ¡guau! Y luego, pero entonces Ismael, no. Y Abraham está angustiado, no, ay, no. Y siéndote sincero, sí me pudo mucho imaginarme a Abraham agarrado del muchacho de 10 años y así como... Y luego de repente, y entonces vino Abimelech con el fiscal y es como que, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver con todo lo demás? Sin embargo, la narrativa está marcada por los encuentros con Abimelech. ¿Te acuerdas que justo antes de esto acabamos de encontrarnos con Abimelech y luego al final nos encontramos otra vez con Abimelech? Y estas dos historias que están al principio y al final enfatizan la intervención de Dios en la vida del patriarca. Lo que hacen es enfatizar, Dios está interviniendo en todo lo que está sucediendo en la vida de Abraham. Entonces, en este segundo encuentro, tú y yo vemos que Abraham y Abimelech hacen un pacto. Hay una discusión acerca de un pozo, traen animales, que es lo que se hace en un pacto normalmente. Y Abraham se asienta en Gerar, donde nuevamente adora a Dios. Una nota aquí importante. ¿Te acuerdas qué dijo Abraham cuando llegó a Gerar? Es que no hay temor de Dios aquí. Me van a matar. Pero finalmente, después de todo, es en Gerar en donde se queda a residir. No seamos prontos para juzgar. No sabemos. Y entonces Abraham adora a Dios nuevamente aquí. Si te fijas, dice que planta un tamarisco e invoca el nombre de Dios otra vez. Pero aquí nos encontramos con un nombre de Dios que hasta este punto en Génesis y en la Biblia no se había mencionado. Si te fijas, Génesis en este capítulo denomina a Dios el Dios eterno. En el original es el Olam, el Dios eterno. Y entonces cuando Abraham llama a Dios el Dios eterno, lo que está haciendo es que está reconociendo que Dios está por encima de todo. Eterno no simplemente significa que es sin principio y sin final. Significa que existe por encima de todo, fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de él. Él es mucho más grande que cualquier otra cosa y Él está gobernando todo. Y entonces Abraham reconoce que Dios está por encima de todo. Abraham reconoce que Dios conoce el fin desde el principio y que sus planes no pueden ser torcidos. A pesar de las amenazas externas y del pecado de Abraham mismo, que creo que fueron más las amenazas del pecado de Abraham mismo que las externas, el plan del Dios eterno se ha cumplido. Sus promesas se han cumplido. Su plan sigue en pie. Y es este mismo Dios eterno quien viene y se presenta delante de nosotros a través de la obra de la cruz. Cristo viene y a través de la cruz nos reconcilia con Dios. Cristo viene y vive sin errores, sin pecados, sin fallar. Y muere en la cruz por nuestros pecados. ¿Para qué hace esto? Para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Y entonces para aquellos que estamos en Cristo, Dios no es un Señor enojado, con sus brazos cruzados, esperando que nos equivoquemos para simplemente desecharnos. Tampoco es un Padre duro que nos deja para enfrentar las consecuencias de nuestros pecados por nosotros mismos, para que aprendamos a no volver a hacerlo. Sino que más bien el Dios eterno nos conoce bien. Conoce nuestras fallas, conoce nuestras debilidades. Te pregunté al principio, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios en el cielo? Y hay dos porciones de la Biblia que transformaron radicalmente la forma en que yo en mi mente
y en mi corazón imagino a Dios. La primera está en Oseas 11, donde el pueblo, después de haber pecado y haber hecho así cosas terribles y espantosas, y sin embargo en Oseas 11, Dios empieza a recordar como padre, dice, me incliné, te di de comer, te enseñé a andar. Y toda la imagen que pinta ahí en el libro de Oseas es esta idea de un papá que se agacha y agarra al niño de los brazos y lo lleva y se agacha y lo alimenta. Y luego después de esto dice, ¿cómo podré enfadarme contra ti, Efraín? Se enciende toda mi compasión dentro de mí. Es la imagen de Dios en medio de todo lo que está sucediendo y en medio de la consecuencia del pecado, porque lo que Dios está diciendo en Oseas es, vas a ser desterrado, vas a ser exiliado, ya viene a Siria. Y sin embargo Dios dice, esto no significa que te he dejado de amar, esto no significa que ya tú y yo, cada quien por su lado. Y se me hace algo increíble que Dios se pinte a él mismo como un padre recordando, yo te escogí, yo te saqué, yo te enseñé, y eso es algo así como, wow. Y la segunda porción está en el Salmo 103, versículos 13 y 14. El Salmo 103, versículos 13 y 14 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y me gusta más esta segunda parte, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Se acuerda de que solo somos polvo. Y eso me encanta. El Dios eterno, el Dios que declara el fin desde el principio, el Dios que en Isaías dice, todo lo que quiero haré. Ese Dios es nuestro Padre. Él tiene compasión de nosotros y nos ha llamado y nos transforma y nos acompaña cuando hacemos las cosas bien y nos acompaña cuando nos equivocamos. Nunca estamos solos. La vida en este mundo caído ciertamente conlleva sufrimiento y ciertamente nos vamos a equivocar muchas veces, pero nunca será lo mismo sufrir solos que sufrir de la mano del Dios eterno, reconociendo que somos polvo. Lauren Whitman dice, tú y yo somos polvo. ¿Es el polvo fuerte? No. ¿Puede el polvo mantenerse firme? No. ¿Puede el polvo luchar con fuerza? No. Todas estas cosas son ciertas de nosotros y Dios lo sabe. Así que cuando Dios ve que eres fácilmente sacudido como polvo, tiene compasión de ti. Como un padre, Dios se compadece de nosotros, pues sabe que solo somos polvo. Ciertamente el llamado del Evangelio es a vivir de una forma. Ciertamente Dios nos dice, este es el camino que debes de seguir. Pero cuando tú y yo nos desviamos del camino, y lo hacemos muy seguido, cuando tú y yo nos tropezamos y nos caemos, ¿qué hace Dios? Se acuerda que somos polvo y se compadece de nosotros. Y nos acompaña y nos regresa. Y hasta ahora la vida de Abraham nos ha enseñado que los planes de Dios no pueden ser torcidos, ni siquiera por nuestro propio pecado. Los planes de Dios no pueden ser torcidos. Y no es porque Él se imponga como el Dios que es, sino porque Él es un Padre que nos lleva de la mano. Y eso es algo que debería de refrescar nuestro corazón y de hacernos sentir como este calorcito, este apapacho. Imagínate, qué increíble. Si hubiera sabido eso cuando estaba ya acostado en la cama sin poder dormir, tal vez hubiera podido decir como David, en paz me acosté, dormí y desperté. Sé que me equivoqué, pero sé que el Dios eterno es mi Padre. No solo es el Dios que está allá, quién sabe dónde, que no, es mi Padre, y es mi Padre porque Él así lo ha querido. Y eso es asombroso. Oramos, Señor, gracias.